Bienvenidos a su podcast El Diván de Vic, un espacio en donde exploraremos juntos los misterios de la mente y el comportamiento humano. Así que, relájate, escucha y descubre. Hola, ¿qué tal, amigos del Diván? Muy buenas tardes. Les saluda su anfitrión Víctor López. Y hoy tengo el gusto de estar conversando con una extraordinaria psicóloga, quien yo admiro de verdad muchísimo. Ella es licenciada en psicología, pero además, leyendo su currículum, pues bueno, tiene bastantes estudios y seguramente irá por más. Ella pues tiene especialidades en técnicas cognitivo-conductuales, además de que tiene pues por ahí algunos cursos relacionados a terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, algo de lo cual pues me parece fascinante, cuenta con ciertos diplomados acerca de terapia de juego, sobre todo en cuestiones de inteligencia emocional con niños. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir de Lulu? Pues es una excelente psicóloga, fue una extraordinaria estudiante, la maestra María de Lulu Camarillo, quien actualmente está terminando una maestría en educación y evaluación educativa y que el día de hoy nos va a hablar acerca de el divorcio y cómo se vive desde la parte psicoemocional cuando los padres se separan. ¿Cómo estás, Lulu? Hola, buenas tardes, días, dependiendo a qué hora se pueda escuchar o lo estén escuchando este post, este podcast, soy al post. Dependiendo de qué hora lo estén escuchando, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación y bueno, obviamente siempre agradecida por hacerme este gran favor de invitarme y ahora desde otra perspectiva que no es la de alumna, sin duda alguna, ha sido de los mejores maestros que he tenido. Y bueno, Muchas estar aquí gracias. ahora compartiendo este espacio, pues es bastante enriquecedor para mí. Excelente. Seguramente no va a ser la primera y última vez que estuvimos conversando sobre todo de muchos temas, pero antes de comenzar, a mí me Ujú, gustaría preguntarte de forma personal, ¿por qué ujú. psicología, Lulu? ¿Por qué decidiste Oh, estudiar psicología? buena pregunta. Ajá, dicen que hay muchas cosas inconscientes y conscientemente uno va con un pensamiento, la idea de envolverse en este mundo. En mi experiencia primaria, bueno, yo estuve trabajando muchos años en una asociación para personas con discapacidad Ok. y bueno, justamente ahí fue que me fui dando cuenta tanto estos sesgos entre los usuarios, así como de las mismas familias, como Ujú. cada quien iba teniendo esta carencia, por decirlo de alguna manera, en Ok. apoyos psicológicos, en apoyos emocionales. Y bueno, a partir de ahí me fui interesando en cómo ir abordando cada aspecto de tanto familias como de los mismos usuarios dentro de la asociación. ¿Por qué me refiero a usuarios? Porque propiamente no era un espacio para dar terapia, sino era Ujú. un enfoque diferente, era más un espacio de rehabilitación. Y fue a partir de ahí que yo me quise empezar a envolver a la psicología, pero bueno, ya que empieza uno a atravesar este camino interminable, Sí. bueno, se da cuenta uno de muchas cosas que va uno pasando a través de la experiencia. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Lulu, nos traes un tema bastante interesante sobre el impacto emocional y psicológico, sobre todo de los hijos, acerca del divorcio. De dónde surge esta necesidad de hablar este tema? ¿Qué es lo que observas hoy en día? Justo se me hizo un tema importante para poder como darle esta difusión y transmitirlo desde esta área, ahora desde esta perspectiva como profesional, en donde, bueno, me doy cuenta de muchas situaciones que pasan dentro del hogar, dentro de la misma pareja, pero me enfoqué muchísimo más en este aspecto de los niños, en esta Ok. parte en donde cómo empieza a repercutir en todos sus contextos, en todas sus áreas. Y algo que me llamó muchísimo la atención, si bien fue directamente con los niños, me causó muchísimo impacto ver cómo a pesar de que damos como por este contexto algo que ya pasó en nuestra infancia, algo que ya sucedió, que ya vivimos, que ya se transitó, me Ujú. sorprendió mucho ver cómo en la adultez empieza a repercutir
este paradigma del divorcio, cómo empieza a hacer este impacto no solamente en la niñez, sino es un impacto que se va trascendiendo y queda en un lugar y en un espacio totalmente desacomodado, en Ok. donde a partir de ahí empiezan a emerger y se empieza a fecundar como experiencias ya adultas, pero que sí Ujú. tienen que ver en consecuencia de esta experiencia a partir de un divorcio. De los Órale, padres, obviamente, ¿no? qué interesante. Sí, sí, seguramente, y seguramente habrá como patrones que también uno en la vida adulta vaya replicando, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en materia y pues, tengo por aquí Sí, algunas preguntas que yo te realicé que me sí, interesaron muchísimo. Y la primera es, ¿cuáles los principales emociones que experimenta un niño durante el divorcio? Un niño o una niña durante el divorcio. ok. Me gustaría hacer una pequeña introducción Ok. como específicamente justo para tratar como de identificar cuáles son las emociones que se empiezan a gestar en esta situación. Y bueno, es algo totalmente de mi autoría que me di a la tarea como de empezar a hacer una pequeña semblanza de todo Ujú. lo que a través de mi experiencia he podido percibir con mis consultantes. Ok. Evidentemente, solamente es una pequeña semblanza. Y bueno, me Ujú. gustaría hacerlo desde la audiencia, no sé, como este ejercicio de cerrar sus ojos y solamente Ok. hacer contacto con lo que es el relato, ¿no? Ok. Va a haber dos personajes muy importantes y bueno, vamos a empezar a identificarlos. El nombre de uno de ellos es Infancia. Ujú. Él cerró la puerta, mamá agachó su cabeza y miró con gran tristeza. Infancia, con tan solo 4 años, no podía explicarse qué estaba sucediendo. ¿Por qué después de eso mamá rompió en llanto? Infancia, el otro día al despertar, sintió un gran vacío, una inmensa sensación que no entendía por qué la hacía llorar. Un día, entre juegos y sonrisas, conversaba con Me duele mucho. Quien le platicó ese día, mamá y papá discutieron mucho. Se dijeron cosas que ni yo entendía. Por la cara de cada uno, como cuando hago travesuras, parecía no era tan bueno. Me duele mucho, decía. Cuando eso pasa, hay una sensación muy fuerte en mí. Me siento tan enojado, no sé qué hacer. Solo me sale el llanto y me encierro en mi habitación. No sé qué he hecho, solo recibo regaño. Al caer la noche, Infancia se iba a la cama. Era imposible dormir. Llegaba la oscuridad y embargaba el miedo. Un sinfín de pesadillas y una enorme duda. ¿Dónde está papá? ¿Por qué mamá ya no juega conmigo? ¿Por qué papá dejó de vernos? Pareciera que ambos se han ido de mi lado. Creo que estos son un poco el impacto de las emociones que empiezan a atravesar y sin duda alguna no tiene un lugar fijo, no tiene una identificación propia en ese proceso de duelo, en ese proceso de pérdida, en este qué está pasando, no sé qué sucede, solo sé que sucede algo. Y Ujú. refiriéndome a la pregunta, una de las se gestan y creo que se intensifican muchísimo tres emociones. Creo que se perciben bien en el relato como es Y sin la duda. tristeza, la tristeza es uno de los principales, el enojo, Ujú. la duda y sobre todo este miedo al no saber qué está sucediendo, este miedo a la pérdida, este miedo a todo el contexto que se va formando a partir de este proceso de divorcio, cuando bien se sabe. Sí, fíjate Sí. que yo me atreví a hacer el ejercicio, a cerrar los ojos. Digo, yo pasé una situación no de divorcio, sino de separación de padres. Mis padres no están divorciados, pero prácticamente no sé Ujú, si hay una diferencia o no. O sea, yo lo viví en la adolescencia y sí, sin duda creo que es diferente, ¿no? Yo me imaginé como un niño de 4 años y una de las emociones que me vino a la mente fue qué está pasando, ¿no? O sea, de esta incertidumbre de decir si es cierto, o sea, ¿por qué mi papá ya no viene? ¿O por qué ya no puedo jugar con él? ¿O por qué mi mamá pasa una situación de tristeza? O sea, sí, sí, sin duda creo que es una situación que como tú dices, o sea, es incomprensible quizás para esa edad y además, pues sí, genera un estado de incertidumbre, ¿no?
Totalmente, porque, bueno, en esta etapa, que es una etapa primaria de la infancia, Ujú. como papás asumimos, sobre todo en este proceso de separación o de divorcio, que si bien los términos pueden cambiar, al final el resultado es el mismo, son componentes que sí tienen que ver con el rompimiento de una relación que amplía a todo el término familiar. Entonces, en esta creencia en donde los niños están en una etapa primaria, nuestro o el posible discurso puede ser, no se dan cuenta, Claro, sí, no, y están en su aparte, mundo. yo he escuchado a muchas, bueno, no quiero generalizar, pero sí al menos personas que me han tocado como la parte de la vivencia del divorcio, decir, no te preocupes, todo está bien, ¿no? Cuando en realidad es que no todo está bien, ¿no? O sea, sí hay una cuestión de la necesidad de reconocer la situación y sobre todo externalizarla y que estas situaciones o mecanismos de defensa que van surgiendo, que son naturales, puedan asumirse de una manera diferente, ¿no? Porque al final decir no todo está bien o todo va a estar bien es una negación, ¿no? Cuando en realidad es que quizás no todo está bien, pero sí hay que aterrizarlo y que concientizar a partir de esa situación qué es lo que sigue, ¿no? Exacto, es decir, e ir con y claro, es entendible, ¿no? Desde un primer duelo que es aceptar o Ujú. simplemente el saber una relación que va a terminar, de ahí viene un primer Correcto, duelo. claro, Justamente es en ese proceso dar contención o dar esta información hacia los niños, de repente se torna complicada. sí. Quizá es más fácil asumir él está en su mundo, no se va a dar Mm, cuenta, vamos a hacer las cosas lo más normal posible. claro. Se pierde un poco el concepto de que justo los niños están atravesando también por un duelo igualmente importante como el que está atravesando la pareja. Y entrando un poquito a esto que dices, bueno, están en su mundo, la pregunta es, ¿realmente sí están en su mundo o sí se dan cuenta? ¿Y cuáles son las señales que el niño tiene para poder identificar que justamente está pasando por un duelo? Porque podría resultar evidente, ¿no? Pero como tú lo dices, bueno, pues Ujú. lo va a aceptar o se va a dar o va a pasar o está en su mundo. ¿Cuáles son esas señales que los niños te dan? Y creo que más bien notamos que están en su mundo. Más bien ellos llevan todo a su mundo, todo lo que Mm, es externo, todo lo van llevando a su mundo. Podemos verlo en los simples juegos, cómo empieza a ver claro. en estos muñequitos, ¿no? Como de repente ya se están golpeando, es decir, ellos todo lo que es tiene que ver con su ambiente lo representan ahí, todo está ahí. Entonces, sí están en su mundo, claro que sí están en su mundo, solo que no nos damos cuenta que ellos están representando el mundo a través de sus discursos, a través de sus juegos, en todo lo que ellos conocen, cómo ellos pueden ir proyectando y cómo pueden ir manifestando todas estas emociones. Qué interesante. Oye, y por ejemplo, ¿se vive de diferencia o hay una diferencia entre el duelo, por ejemplo, de un niño, de una infancia temprana a una adolescente o a lo mejor un niño un poquito más entre 10 y 12 años? ¿Hay diferencias en eso? Sí, totalmente, totalmente hay diferencias precisamente por estos cambios de etapas que se están Ok, cursando. Un niño en la primera infancia, como bien lo narra la historia, solamente son visiones, son imágenes, flashazos de lo que pasó, de lo que pudo estar pasando, no llega a ser clara la información. En un niño a partir de los 6 años, que ya es un niño que sí convive, que sí interactúa en un rol social, que sí está en una escuela, que ya empieza a vincularse desde otros aspectos, lo vive de otra manera, ¿no? Justamente ujú, empiezan a ser niños que empiezan a tener como esta repercusión en lo escolar, en lo ok, social. En un niño ya de una edad adolescente empieza a haber otro tipo de comportamientos, hay conductas que se empiezan a adaptar en en este no conocimiento de estar transitando un duelo, es decir, de ninguna etapa, y creo que lo he visto mucho en consulta, difícilmente reconocen que se atraviesa por un duelo en el proceso de ujú, divorcio. El ok. duelo pareciera que solamente se asigna a los papás y los niños no tendrían por qué sufrir o estar atravesando por un duelo cuando no se ha muerto ninguno, ¿no?
claro. Entonces tenemos como esta concepción de duelo es igual a muerte, ¿no? Cuando Claro, en ¿no? realidad tiene que ver mucho con la separación de algo o de alguien o la pérdida, ¿no? Como se dice de una persona o un objeto o una situación que ya no está, que anhelamos y que ya no está, ¿no? Pues exactamente, porque se pierde ese, si hay como tal la pérdida de la familia, la pérdida de los contactos, y voy a poner aquí hasta un contexto que de repente no se ve, pero también existe esa división que viene desde las familias secundarias. Claro, claro. También es algo que se Oye, empieza a perder. sí, 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 el contacto, fíjate que se me ocurrió, a lo mejor saliendo un poquito fuera de la línea, es si tú pudieras darnos un consejo, porque he escuchado a varias mamás solteras que de repente sueltan, bueno, que ya están en este proceso de divorcio o que ya están divorciadas, como llegan justamente a un acuerdo ya sea de forma legal por la cuestión de la custodia o por la cuestión de meramente palabrada de, bueno, cada 15 días te llevas al infante o al niño o a la niña y lo regresas y entonces hay muchos reclamos, ¿no? O mucho molestia Ujú, y mucho enojo porque, pues bueno, es que se lo llevó el papá y entonces ya regresa y se porta mal, ¿no? O ya regresó enfermo, o le están enseñando cosas, ¿no? Entonces, parece que hay una especie de recelo de decir, no, ujú. es que ya no quiero que se lo lleve por esta situación. Y también hay un odio de decir, es que cada vez que me lo traen es una cosa diferente. ¿Qué consejo nos das, Lulu? Sí, por supuesto. Y es lo que comentaba, todo tiene que ver con cómo lo está procesando. Es decir, un niño Claro. no informado es un niño que no sabe lo que está pasando y de alguna manera va a manifestarse esta condición emocional por la que él está pasando. Por Ujú. eso muchas veces, oye, te lo llevas y va con los primitos, la abuelita y ya está enfermo. Más bien, yo lo pondría desde esta situación de un mecanismo, ¿no? Este mecanismo que tiene que somatizar Ok, esta pérdida. Ahora ya no son mis primos o si son mis primos, ahora si es la abuela o ya no es la abuela, por esta disputa que viene, ¿no? Entonces creo, desde la experiencia, el mejor consejo es, el mundo del niño es un mundo lleno de cosas intangibles. No ponerles un lugar es ser un poco condescendientes con el transitar del dolor del niño. Por lo tanto, creo que tratar de llevar relaciones mucho más armoniosas, ok, que no tiene que ver con que se amen padres y madres o las familias, simplemente desde el contexto de la protección emocional del niño, ¿no? Como poner esta condescendencia en tratar de llevar los vínculos mucho más eh, amenos, mucho más amables, mucho más mucho más cordiales, sanos, claro, más armoniosos. claro, claro. Oye, y por ejemplo, en qué momento tú consideras importante que es necesario buscar esta ayuda profesional en la parte psicológica a partir de un divorcio? O sea, ¿tú consideras que es importante desde el inicio del divorcio o en qué momento es importante hacerlo? Porque creo que tienes mucha razón. Pocos estamos acostumbrados a decir, es un divorcio, quizás no requiere ayuda. El niño se adaptará y a ver qué sucede, ¿no? Pero ¿cuándo tú recomiendas que efectivamente se lleve a cabo este proceso de acompañamiento? Yo, si me pudieran dar la opción y yo ser quien aconseja esta parte para cualquier ser humano, ¿no? Es decir, nunca sabemos en qué momento vamos a tener pareja y tampoco sabemos, es decir, la perpetuidad, creo que ya está como muy tambaleante, Sí, sí, eh, sí. con esta conciencia de que quién sabe qué tan perpetuo vaya a ser el matrimonio o la relación, porque también a veces hay nada más parejas que se juntan, no precisamente están casadas. Eh, Creo yo que desde el principio en donde Ok. ya la relación ya no está como tan consistente, es decir, no hay mucho estigma, este ya será otro tema, pero creo que sí tiene que ver el estigma de la terapia de pareja. No todas las veces las terapias en pareja tienen que ver con una reconciliación, sino con una Claro, conciliación de cómo podemos llevar este término
protegiéndonos todos emocionalmente. Sí, sí, sí. Es terapia de pareja es igual a vamos a reconciliar y va a funcionar, que es lo que yo he escuchado. Pero sí, ok, excelente. Y, por ejemplo, ¿y cuál es el rol de los papás, de los cuidadores del niño? ¿Cómo puede ser ese rol cuando una pareja se está divorciando, está en proceso o ya se divorció? ¿Qué rol juegan ellos? Híjole, ese rol es sumamente, creo que trascendental en la vida del niño y que se va a la vida adulta, porque muchas veces son niños que son cuidados por abuelitos, por Ujú. tíos, entonces asumen un rol importante. Es como definitivamente los roles se invierten y ahora el nivel de importancia lo tiene mucho más esa persona que está con él, que es el acompañante diario, el acompañante que lo escucha, el acompañante que está al pendiente de todo lo que sucede con el niño. Muchas veces pasa y creo que ahí también hay un proceso de duelo que tampoco es visible cuando los niños viven estas separaciones, vamos a ponerlo así. eh, Muchas veces hay madres trabajadoras dentro del hogar y en ocasiones hay madres trabajadoras desde un empleo mucho más formal. Claro. Cuando existen las madres trabajadoras del hogar y tienen que salir a hacer esta función de ahora madres trabajadoras dentro de lo formal, ahí viene otro proceso de duelo, ¿no? Porque ahora es este vínculo se ve interrumpido para poder llevarlo a cabo. Y entonces llega otro vínculo que hay que irlo trabajando, que es estas personas que tienen este rol de cuidadores. Qué importante, ¿no? Fíjate que yo no lo había visto desde esa perspectiva. O sea, sí, tienes toda la razón, porque al final de cuentas, el hecho que una pareja se separe implica nuevos cambios, ¿no? Y entre eso puede ser un cambio en la cuestión de económica, ¿no? Muchas veces quienes estaban trabajando en casa, cuidando o haciendo labores del hogar, lamentablemente tienen que salir a buscar otras opciones, ¿no? Y efectivamente esto quita tiempo de atención o tiempo de cuidados a los infantes. Y sí, tienes toda la razón, efectivamente ahí empieza otro duelo. Entonces, Ujú, por ahí escuché un maestro que decía que, que efectivamente no solamente se vive un duelo en una sola etapa, sino que se puede vivir dos o tres duelos en forma paralela, ¿no? Y justo es lo que acabas de decir. Primero, la separación de los padres. Dos, la ausencia de alguna figura, ya sea paterno, materna, ujú. o quizás la cuestión del tiempo que ya no está conmigo esa persona, ¿no? Entonces, sí, sin duda, creo que es difícil. ¿Y tú recomiendas libros, películas, algún taller, algo que tenga, eh, que se tenga a la mano? Obviamente creo que lo indispensable es que se acuda al acompañamiento psicoemocional, pero a lo mejor puede haber algún material por ahí que pueda sensibilizar a la audiencia. ¿Cuál sería, Lulu? Hay un montón. Si bien en talleres aún falta mucho trabajo, hay mucha labor por justamente como profesionales, sobre todo cuando estamos profesionales muy enfocados en la infancia, eh, el tener este foco rojo que nos dice, aquí hay algo que tenemos que atender y desafortunadamente todavía justamente están atravesando la pareja, está atravesando por este mismo duelo en donde también es difícil obtener los recursos, las herramientas para saber cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y Ujú. nosotros apostamos por una separación más asertiva, por Claro. una post-relación más sana, en Ok. pro, en función del entorno familiar, porque si bien aparentemente esto se termina, pero desafortunadamente o afortunadamente no es así, el vínculo sigue, la familia Claro. continúa desde otra interacción, pero continúa. Entonces apostamos por esta asertividad eh, como tal, talleres como para prevenir, como para tratar este proceso escasos. Realmente creo que todavía seguimos en la creencia de él. Se rompió, Sí. ¿no? Cada quien Dentro para su casa.
aquí se rompió la taza, ¿no? Y Sí. cada que eres, o sea, si te amé ahora te tengo que odiar. No todos estamos en ese paradigma, ¿no? Entonces, hacer Claro, eh, familias diferentes, estamos en ese trabajo, en ese ejercicio. A la vez hay muchísimo material muy bueno en redes, siempre encontrando las mejores fuentes de información que tengan que ver con profesionales, claro. realmente especialistas en el tema, ¿no? A veces queremos saber todo, a veces como psicólogos también se nos da el no, yo también sé esto, yo también sé, y de repente algo se nos va. Entonces, que sean fuentes bien fidedignas. Hay mucho material, hay uno muy, muy bueno que se llama Los niños no se divorcian, que Ujú. creo que trata muy bien el tema. Esto es como ya para más hacia los Eso papás, es un libro, para, es un libro. exactamente, esto es Ok, ok. un libro. Hay muy buenos libros para niños que tienen, Ujú, justamente tratan estos aspectos de cómo se van desprendiendo los vínculos. Hay ujú. uno que es muy interesante, que se lo pueden encontrar en una de las redes, que es una historia muy linda. No, no precisamente puede tratarse en este tema de separación, sino desde otras pérdidas, como se llama el hilo amarillo, el hilo rojo, algo así. Ok. Se me fue el nombre, pero es esta No te preocupes. pequeña historia que cuenta cómo, aunque no estemos juntos, seguimos vinculados, aunque no estemos Estamos juntos, interconectados, claro. seguimos en este trato. Claro. Oye, yo te quiero comprometer, a ver, sí, digo, no me lo tienes que aceptar ahorita, Okay, pero a okay. mí sí me gustaría comprometerte, a lo mejor el armar un taller, una plática o algo así especial, evidentemente para padres que están pasando en esta situación. Y bueno, irlo estudiando, irlo armando y así, y en cuanto esté listo, pues evidentemente lo promocionamos, porque yo sí creo que es información muy, muy valiosa y sobre todo es como tú dices, ¿no? Nadie está exento de estas situaciones y a veces poco a poco estamos preparados, ¿no? Para este tipo de pérdidas. ¿Cómo ves? ¿Si es un Me compromiso? parece súper, súper, sí, súper comprometida, Digo, si como hay te pocos que mencioné. haya más, ¿no? Claro, claro, en este discurso, como comentaba hace rato, evidentemente es válido el dolor por el que está Claro. atravesando la pareja. Evidentemente vamos formando y estructurando diferentes maneras, nuestro mismo aprendizaje, estilo de crianza, todo lo que viene con nosotros, nuestra propia historia, empieza a gestar cosas y el resultado tal vez es desfavorable para las generaciones Mm, pequeñas. mm. Entonces, bueno, yo súper comprometida con poder aportar lo que he aprendido y como esta parte que me ha sorprendido y me ha impactado bastante dentro de consulta, como es por y creo que el tema sería esta separación asertiva, ¿no? Más que el divorcio, desde ahí ya causa un impacto. Sí, causa un impacto, sin duda. La palabra divorcio siempre va a causar un impacto. Entonces, resumiendo esta primera parte, creo que las conclusiones, y si así me lo permites, eh, el mensaje es cuando exista esta separación, hay que hacerlo de una manera muy asertiva, se puede trabajar desde antes dentro de la pareja. Ir a terapia de pareja no necesariamente No, es reconciliar, sino no, quedar quizás en buenos términos, ¿no? Y claro. la recomendación es cuando la pareja decida separarse, hacerlo de forma asertiva e involucrar a quienes pueden tener un impacto directo en esta situación, que en este caso, bueno, estamos hablando de los niños y que a veces esta situación la proyectan en los juegos, ¿cierto? ¿Estoy Es bien? ¿Vamos correcto. bien? Vamos súper bien, es correcto, es correcto. Pues continuamos con la maestra Lulú, que nos está platicando acerca de la separación de los padres y llámese divorcio o llámese separación y el impacto que tiene psicoemocional en los hijos. Lulú, yo quisiera preguntarte, ¿qué tan importante es involucrar a los niños en esta cuestión de la separación de los padres? Porque siento en mi caso, de forma particular,
Bueno, a nosotros solamente nos sentaron, nos dijeron ya se van a separar y a partir de aquí, cada quien su mundo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues yo sí creo, como lo has venido comentando, que efectivamente esto va a tener un impacto, pero qué tan importante es involucrar a los padres en esta toma de decisión y cómo influye, cómo es la comunicación que se tiene que hacer. Es súper importante, como mencionaba hace rato, el hecho de entender que la pareja está atravesando por un proceso de separación y evidentemente no se cuenta ni con las herramientas para salvaguardarse a uno mismo. Ok. Eh, es difícil observar y tener el lente en la infancia, ¿no? En este entorno de los niños y es mejor como dejarlos a la interpretación, ¿no? A cómo ellos vayan capturando y procesando la información para que llegue en un momento de la adultez y entonces entenderán qué fue lo que pasó. Sin embargo, Que es feo, ¿no? realmente No eso es no así. sucede, Sí, eso no claro. sucede, porque justamente, dijera la teoría, en ese andamiaje se van estructurando diferentes percepciones y diferentes hipótesis de lo que pasó, Claro. y creo que es más válido para los papás que los hijos asuman una postura, ¿no? Me conviene más que esté de mi lado, porque aparte, tiene que ver con esto, a veces estás en equipos, ¿no? ¿Con quién Sí, estás? claro. Con melón o con sandía, ¿no? Entonces, desde mi trinchera me conviene más que vean que yo soy del lado positivo de esta ruptura y el otro ser el malo del cuento, ¿no? Entonces, Ujú. justamente en este andamiaje se empiezan a hipotetizar muchas historias y a la adultez repercute de una manera bastante simbólica. Me ha tocado la experiencia en consulta en donde adultos empiezan a observar qué fue lo que pasó en ese rompimiento, Ujú. realmente de en qué posición está cada quien. Y empieza este discurso del, ¿por qué me pusieron en esta postura de tener que elegir a uno de los dos? Ujú. Que es sumamente dolorosa, ¿no? Sí, Tan sí, sí, sí. importante es la figura paterna como la materna cuando se viven en parejas juntos, ¿no? Desde un principio, o bien estas diferentes formas de familias que existen ahora. Al final es un vínculo amoroso que se va, ¿no? Y ponernos en este tema del, me conviene más que me vea a mí como la persona positiva, es mucho más enriquecedor, ¿no? Por eso mismo creo que es fundamental hacer partícipes a los niños. Evidentemente, cuando no se cuenta como con yo creo que algo que empieza a surgir es, ¿y cómo se lo digo? Exactamente, sí. ¿Cómo les decimos? Y hay quienes no lo dicen para, entre No, comillas, no lastimar al niño, exacto. ¿no? Y la pregunta Ujú, es justamente cómo se lo dicen, Lulu. ¿Cómo se prepara justamente. para esto? Importante es, evidentemente, siempre como profesionales vamos a ponernos como la primera línea, ¿no? Como este primer auxilio, en donde seremos quienes conoceremos el contexto, la historia de la pareja, la historia del niño y podemos trabajar y hacer mucho mejor un abordaje para que sea mucho más nutrido la manera en que se va a abordar, en cómo se va a discutir, en cómo se va a Ujú. trabajar, qué herramientas van a ser muchísimo más eficaces para el proceso del niño ante la pérdida. Cuando no se cuenta con estas condiciones de no poder estar dentro de un tema de un abordaje terapéutico, no lo hablo desde vamos a terapia 3 años y en 3 años vamos a tener las herramientas, sino desde este primer auxilio, ¿no? Claro, Desde este claro. primer auxilio, poder abordarlo y evidentemente, bueno, también hay mucha información, hay textos que tratan en cómo poder hablarlo con mi hijo, pero principalmente hacer un poquito a un lado este momento tan conflictivo, tan Hasta de guerra emocional, pareciera, ¿no? exacto, en este episodio de a ver quién puede más. Claro. Creo que hacerlo un poquito solamente a un lado, ya después se trabajará como mejor prefiera la pareja interactuar, pero Ujú. como este blindaje hacia un ser que definitivamente está lidiando con esto, creo que sí es hacer un poquito a un lado esta emoción, este impacto también que está haciendo para ellos, ponerlo a un ladito y pues
conciliar solamente esa parte. Ah, Solamente, si ok. bien como un equipo, Ujú. ¿no? Brindar y buscar la información de cómo se puede abordar. Ok, aquí me surgen otras dos dudas. Cuando tú Ujú. refieres como esta cuestión de blindar, ¿te refieres que antes de dar el mensaje se tiene que de alguna manera consultar entre pareja para saber cuál va a ser este mensaje? Me parece que sería lo más asertivo y lo Lo más sano. más funcional para el niño. Eh, Claro. yo observo esto, ¿no? Si bien te puedes poner de acuerdo para separarte tiene que haber un discurso previo, Ok. tienes que avisar, es decir, ninguno se va y, ay, nos vemos, cuídense todos, Sí, no, ¿no? sí, 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 no. Ni de ninguna de las dos partes, es decir, hay un acuerdo de nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, hay un acuerdo previo. Dentro de ese acuerdo Ok. previo, incluir este discurso. Oye, y en este acuerdo previo, por ejemplo, ¿se vale ser transparentes? Por ejemplo, si la separación de los padres es por un tema de infidelidad, ¿se vale ser transparentes o es mejor ocultarlo? Porque yo creo que justamente puede suceder de los dos lados, ¿no? Como para señalar un culpable, pueden decirlo, no, es que tu papá prefirió estar con otra persona, que es la clásica, ¿no? O tu mamá decidió estar Ujú. con otra persona, ¿no? O definitivamente manejarlo de una forma diferente. O sea, decir quizás, bueno, es que tanto la pareja tiene intereses diferentes y por eso está sucediendo. ¿Tú qué sugieres, por ejemplo? Híjole, son temas delicados, Son sí delicados, los, claro. sí los he visto, es impactante eh, escuchar a los niños decir, y de repente vi que llegó una persona y abrazó a papá o a mamá y yo no entendía porque de repente mamá se enojaba si yo le hablaba de esa persona. Y tiene todo un cúmulo de información que el niño no puede acomodar definitivo. Solamente hay dos personas que pueden colocar esa información. Y voy a decir por qué. Muchas veces los niños se van a los primeros recursos y a sus primeros contactos. Y algunos justamente tienen abuelos cuidadores, tíos cuidadores, hermanos cuidadores. Ujú, Y ujú. existe, infortunadamente empieza a existir esta guerra, ¿no? De los tuyos contra los míos. En Sí, fin, es una situación complicada. Y de ahí se empieza también a obtener esta información, ¿no? Del no, es que sí, mira, qué mala persona, cómo te dejó por irse con, y empieza todo este discurso interno que el niño no puede acomodar definitivo. Creo que las dos personas que tienen la responsabilidad, más que una obligación, es una es responsabilidad una responsabilidad. comunicar. No estamos, no estamos educados, no estamos criados para la comunicación, eso es real. ¿No? Comunicar cuesta mucho trabajo para nosotros como seres humanos, pero quienes tienen la responsabilidad de comunicar sí son los padres. No tiene que ser tan explícito, ¿no? No tiene que ser explícito. Simplemente también este proceso de que el amor no tiene que ser, el amor se estructura de diferentes formas. Así es. Entonces, justamente no es dejar de amar, simplemente hay una transformación en los sentimientos hacia la pareja, hacia la mamá del niño, papá, pero también existe esta parte humana del papá o la mamá en donde tienen puedo decirlo derecho, desde la parte humana, Ujú. de llevar a cabo este cambio de relación. No es satanizarlo, simplemente los sentimientos se van transformando. Y Van creo que cambiando, ponerlo se van así, transformando. creo que ponerlo desde hay una transformación en los sentimientos. Si bien el amor ha mutado en diferentes formas, ponerlo y adecuarlo al lenguaje del niño será algo que podrá comunicar, podrá ayudarlo a acomodar y el escuchar ya otras historias, otras críticas u otros tipos de información, podrá hacer que haya un blindaje justamente desde donde se va drenando la información, ¿no? Wow, wow, qué interesante. La verdad es que está muy interesante. Hablabas de esta separación asertiva. Me encantó el término. Cuando esta separación asertiva no se hace de la forma correcta, ¿qué repercusiones son las que puede llegar a tener la persona en la vida adulta cuando no se hace desde esta perspectiva?
mm, yo percibo que lo primero que empieza a pasar es que justo se empiezan a tomar estas posturas de tengo que estar a favor de alguno. Claro. Esa es la dinámica, ¿no? Ahora soy yo contra todos los que vengan y desde Ujú, ahí se empieza a estructurar el pensamiento, simplemente empieza a transformar el pensamiento de cómo se va vinculando y cómo voy eh, procesando mis maneras de vincularme con otras personas, ¿no? ujú, Entonces, ujú, en mis relaciones futuras, entonces será desde esta forma, ¿no? Voy a poner como un término general, no para ujú. hablar, pero desde algo mucho más eh, común ver en este aspecto de el amor, en donde se empieza a ver, por poner este tema de la infidelidad, que es algo como me parece la mayor eh, situación, la mayor, por lo que más termina una relación, y justamente se empieza a gestar el pensamiento del amor es desleal. Ujú. Me tengo que cuidar de los hombres o de las mujeres porque son desleales y en algún momento de la relación Todos son puede pasar. iguales. Todas y todas son iguales. Ajá. Exacto, puede pasar que me pasa lo mismo y a mí no me va a pasar, ¿no? Y se empieza a procesar esa información. Ujú. Esto es deslealtad, el amor es deslealtad, el cariño es desleal. Justamente entonces, a una vida adulta vienen todos esos procesos de vinculación muchísimo más conflictivos, es decir, cuando hay rupturas son caóticas, Sí. Y no son necesariamente tiene que ser desde el caos. porque no hubo un buen proceso, no hubo un Ujú, buen cimiento del amor, ¿no? Es lo que yo comentaba hace rato, en un lenguaje de un niño en donde el amor, el sentimiento se ha transformado, no es que odia a papá, no es que odia a mamá, simplemente los sentimientos se están transformando. El amor es legítimo, porque ujú. es legítimo el amor que le puede tener una madre a un padre a un hijo. La cuestión es cómo te voy a enseñar a vincularte ahora. Claro. Ahora es necesario hablarlo en el momento, en el proceso, es decir, cuando ya se ha tomado la decisión, o hay que esperar un poco. Yo considero importante cuando se toma la decisión. Eh, hay algo aquí que también es como, de repente es inconsistente porque sin duda el núcleo y el contexto familiar se empieza a volver mucho más hostil, mucho más Ujú, agresivo y claro. un niño solamente empieza a ver discusiones, ¿no? Creo que desde ahí puede haber como una preparación una pareja sabe cuando ya va a terminar, una Sí, pareja claro. siente cuando la relación ya no es tan funcional. Ya no es Creo que sana, claro. a partir de ahí de empezar como a hacer esta preparación hacia el niño, evidentemente estar con desde un concepto y desde un fundamento adecuado a la situación, porque puede suceder que pasa también, nos vamos a divorciar y nos vamos a separar y se va a ir y te vas a ir entonces en estas promesas no cumplidas, Ujú, cae en bueno, sí se van a separar, ok, entonces vamos a prepararnos para la separación de los papás. Y pasan 2 años, 3 años y la guerra sigue, pero aún siguen estando juntos. Entonces creo que preparar las cosas desde, evidentemente sí tratarlo en el momento que se toma la decisión, pero en este previo también tienen que ver los niños, también se involucran. sí, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Híjole, la verdad es que es un tema que da para muchas, muchas, muchas Sí, preguntas. Creo que va a valer la pena a lo mejor más adelante consultar ahora que la audiencia esté escuchando este podcast, a ver qué preguntas hay. Seguramente vamos a tener que agendar otra sesión relacionada a seguro sí. esto. Sí, seguro que sí, ¿no? O sea, desde cómo transmitir el mensaje, Sí. desde qué conductas incluso pueden tener los niños cuando el duelo no está siendo vivido. Sé que ya hay como algunos indicios que podemos tomar en consideración. Y quizás a mí me gustaría hacerte la última pregunta. No quiero dejarla de lado, porque al final, como especialista y como esta cuestión de que te ha tocado ver durante el proceso de terapia es
O sea, sí hay lecciones que los papás en conjunto pueden aprender, si es que hay lecciones que los papás pueden aprender y pueden de alguna u otra manera mejorar o remendar sus errores en esta separación de los hijos, ¿cuáles serían? Bueno, sin duda es reconocerse una persona en un proceso de duelo, Ok. que a veces también es algo que se resiste, no hay resistencia, a mí no me duele, Ujú, yo claro. me voy a sentir bien, yo Sí, voy a sí, estar sí. mejor. Entonces, desde esta aceptación, dijera la anterior, esta aceptación radical, donde no es una desesperanza, sino es un Ujú, aceptar que en las relaciones a veces pasan estas situaciones, que las relaciones cuando llegan a un término duelen, porque claro. se crean expectativas, muchas cosas, y sin duda alguna el nivel de preponderancia, cuando se tiene niños, cuando se tiene adolescentes, es importante esta condescendencia, ¿no? Saber Ujú, que también son ujú, personas que están atravesando por un mismo proceso de duelo en una diferente situación, pero también lo están haciendo, también están atravesando por la ruptura. Pero hay que ser ujú. condescendientes con la pareja, con el individuo, con uno mismo y ser condescendientes con el niño será una manera de sobrellevar el duelo de una manera menos intensa. El proceso va a ser igual, el proceso va a ser doloroso, eso no lo podemos cambiar. A la vez, tratar de llevarlo desde un nivel de condescendencia, desde una aceptación en donde es un momento difícil para todos. A la Claro. vez, reconocer que hay una continuación, Sí, esto no claro. se acaba aquí, hay una continuación para la familia, hay una continuación para la persona y evidentemente ver, yo evocaría un ejercicio, ¿no? De tratar de proyectar un poco cómo ves a tu hijo en una relación, cómo ves a tu hijo Mm. que te perciba y cómo quieres que tu hijo comunique. Ahora, esta codescendencia no significa ser permisivos, ¿no? O sea, que eso también es importante, porque a veces en esta cuestión de satisfacer al otro hacemos lo que sea para cubrir ese duelo, ¿no? Para cubrir ese vacío. Y la Ujú. realidad es que no, o sea, no, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Claro, lo mejor es, evidentemente, dentro del contexto del niño o del adolescente, llevar la vida lo más normal, su vida cotidiana. Eso es algo Ujú, que cambiarlo es, si bien a veces pasa que vienen, hay muchos diferentes duelos, ¿no? Y llega el duelo también a lo mejor por el cambio de residencia, mil cosas, pero claro. tratar de llevarlo dentro de la misma cotidianidad, bajo los mismos límites, bajo los mismos Ujú, acuerdos, cierto. y a estar atento solamente a estas conductas que sí pueden ser alertas como algún sesgo dentro de la escuela. Esto es algo que se puede platicar y establecer. También hacer a la escuela del conocimiento que el niño está pasando por esta situación para que también sea un foco de atención, no desde esta condescendencia permisiva, sino Claro. desde esta empatía por el proceso y a la vez seguir con este rumbo, ¿no? Eh, Ujú, en los adolescentes, evidentemente, pues como podemos ver, están en una etapa sumamente de como esponjas, ¿no? Todo lo que veo trato de absorberlo y trato de pertenecer a algún vínculo, algún núcleo. Cuando se rompe un vínculo, pues voy a buscar otro, ¿no? ¿En dónde me ujú. vinculo? ¿En dónde me siento a gusto? Entonces vienen luego estas conductas pues un poco más dadas a adictivas, ¿no? Como al consumo de sustancias, Ok, ¿no? ok. Eh, al alcohol, al cigarro. Entonces, hay conductas que sí son un poco más Manifiestas, importantes, ¿no? claro, y Claro. manifiestas, claro. Entonces, es importante de tenerlas en cuenta, pero sin duda alguna, la condescendencia desde el lado más empático. De acuerdo. Oye, Lulu, pues ha sido todo un placer tenerte. No sabes qué orgullo me da que estés aquí Gracias, Ro. platicando desde tu perspectiva, desde tus experiencias. Sé que hay muchos otros temas y sé que vendrán muchísimas dudas al respecto de esto. Sí.
pero nos gustaría que antes de despedirte, pues obviamente nos pudieras dejar en dónde podemos encontrarte, tus redes sociales. Sé que actualmente estás dando terapia tanto en línea como de forma presencial. ¿Dónde te podemos encontrar, Lulu? Estamos trabajando en las redes, evidentemente, bueno, a causa del trabajo de repente es un poco complicado nutrirlas, pero estamos en redes como Juna, atención psicológica. Ok. Juna quiere decir seguir viviendo, sigue viviendo, vivir, esa es Mm, una palabra qué en bonito. hindú. Entonces me encuentran como Juna en Facebook, Ok. en TikTok como Tic Lu Ángel, así me pueden encontrar. Y bueno, poco a Ujú. poco les iremos compartiendo las redes sociales y por WhatsApp. De acuerdo. Pues Lulú, no me queda más que agradecerte. Es un orgullo de verdad verte platicando de estos temas y sobre todo saber que pues te has venido preparando, que te estás siguiendo Sí, preparando y que al final de cuentas, pues eso va a enriquecer no solamente tus conocimientos, sino el beneficio que puede tener las personas que te consulten en la parte de la salud mental. Y bueno, pues agradecerte sin duda por este espacio, por este podcast, agradecer también a la audiencia por escucharnos y estoy segurísimo que no va a ser la primera y última vez, ¿es cierto? así es, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre agradecida por tomarme en cuenta. Usted ha sido siempre, se lo he dicho, un mentor del cual ocupa un lugar muy especial. Si alguien le ha aprendido a Entonces, esto, es a usted. Y me refiero a usted porque, bueno, es difícil a veces cambiar el discurso. no, pero Eh, es mutuo el aprendizaje. Le agradezco muchísimo la invitación y pues esperemos que la audiencia esté muy interesada en estos temas y sí, seguramente en cuanto estén las invitaciones yo sin duda alguna estaré presente, pues soy una promotora de la salud mental siempre. Y es que esa es la intención, ¿no? Entonces, pues si hay preguntas, a lo mejor le pedíamos a la audiencia que nos las formulara y esas te las preparamos para la segunda sesión. Y bueno, pues Claro. agradecerte, agradecer a la audiencia por la escucha y pues nos vemos en otro episodio más de este podcast del Diván. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Lulu. gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye bye.